de Cristo, y Él lo dijo en su palabra, ¿sí? Y eso es lo que hoy nos sucede con muchas personas que creen en Dios. Nos sucede esto, y esto es vital para poder crecer en fe, para poder crecer en espíritu, para poder crecer en sabiduría, para poder crecer como hijo de Dios. Necesitamos tener la mente de Cristo, necesitamos pensar como Él piensa, necesitamos, y se puede llegar a pensar como Jesús dijo, ¿sí? Como mismo Jesús pensaba. Y esto nos afirma la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16, que mismo Pablo lo dice, ¿sí? Romanos, 1 Corintios 2:16. Pablo lo dice, y lo dice en un texto, o hablándole a los corintios, que sí podemos tener la mente de Cristo, ¿sí? Quiero que usted lo lea, cuando se vaya a su casa pueda repasar, ¿sí? Porque Pablo en el capítulo 2 de Corintios dice, proclamando a Cristo crucificado, y da una explicación enorme. La revelación por el Espíritu de Dios, tiene unos títulos ahí, y habla en 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Eso da referencia a Isaías 40:13, que habla algo parecido. En la traducción lenguaje actual dice, ¿quién puede pensar como piensa Dios? Porque, y Pablo dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. No estoy diciendo yo, no es una herejía, porque quizá alguien pueda pensar y decir, está loco de decir que tiene la mente de Cristo, y por qué no piensa como Cristo piensa entonces. Que a veces está preocupado, o a veces está afanoso, o a veces está amargado. Bueno, son momentos que tenemos que recordar en lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Son momentos que nosotros tenemos que afianzar nuestro pensamiento a la palabra de Dios, porque de esa manera podemos llegar a pensar como Jesús piensa, ¿sí? Porque Pablo dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Lo dice Él, ¿sí? Lo dice Él. Entonces, esto se lo dice a la gente de Corintios que vienen en crecimiento espiritual y que van teniendo una madurez espiritual, ¿sí? Una madurez para entender estas cosas. Nosotros debemos de pensar como Cristo porque tenemos la mente de Cristo, ¿sí? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, buscando a través de su palabra que podemos pensar y actuar como Él actuó, ¿sí? Si buscamos más a Dios, nos vamos a parecer más a Dios, ¿sí o no? Amén. Es así. Y bueno, estas 10 características que podemos ver, las vamos a ver en Jesús para nosotros poder aplicarlas. Hoy vamos a ver 5, ¿sí? Para no irnos tan lejos ni tan tarde. 5 características que nos van a mostrar que Jesús tenía, que Él pensaba, ¿sí? Él pensaba. Tenía una mente distinta a la que todo el mundo tenía. Y Él la plasmó. Y la palabra nos va a revelar cómo Él pensaba para que nosotros pensemos. ¿Amén? Amén. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dijo Pablo. A nosotros, sus discípulos, los que creemos, los que le seguimos. 10 características. Hoy vamos a ver 5. ¿Sí? 5. 5 características porque Él como nos viene hablando, ¿no? Nos viene hablando de la mente, que el Espíritu renueva nuestros pensamientos, ¿sí? Ya no pensamos como antes, según el pensamiento carnal que teníamos antes, sino que tenemos el pensamiento que el Espíritu nos va revelando, ¿sí o no? Es así. Bien, entonces el deseo de Dios es que nosotros piensemos como pensó su Hijo. La primera característica es, sé perfectamente quién soy. Porque Él sabía quién era, ¿sí? Eso significa tener identidad. Y es lo que Dios nos viene hablando desde que empezamos en este lugar. Tener identidad, saber quiénes somos. Primero que nada, yo sé quién soy. Soy su Hijo, ¿sí? Y Él sabía perfectamente quién era. Jesús sabía quién era. Tenía esa mentalidad. Él no andaba pensando, divagando a ver quién era. No, Él sabía perfectamente quién era, ¿sí? Y de hecho lo dijo. Le voy a dar los títulos que dijo
En Juan 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él sabía quién era el pan de vida, ¿sí? Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Lo dijo en su palabra, y acá tengo, después si quiere buscarlo, en Juan 8:12 habla yo soy la luz del mundo, en Juan 14:6 dice yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, él sabía quién era, ¿sí? Sabía quién era, tenía identidad, había algo distinto, no dudaba de la identidad que tenía. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar y saber, que somos el Hijo de Dios, somos su Hijo, ¿sí? Somos su Hijo, tenemos identidad. Y es lo que Dios no quiere que nosotros pierdamos. Si nosotros perdemos esa identidad, enseguida viene Satanás y nos dice cualquier cosita y nosotros nos la creemos, ¿sí? De que no servimos, de que no somos nadie, de que somos inmaduros, de que nos falta un montón, ¿sí? De que no tenemos la capacidad de llevar adelante algo. No, primero que nada tenemos que saber quiénes somos, como lo hizo Jesús, ¿sí? Como Él sabía quién era, Él tenía identidad. Si no sabemos que tenemos esa identidad, nos puede pasar cualquier cosa. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Primero, amén, identidad, ¿sí? Saber quiénes somos. Ese es el primer punto, o la primera característica de las 10 que hoy vamos a dar 5. Segunda característica, conozco el propósito de Dios para mi vida. Ahí sí que es la parte más difícil, ¿sí? ¿Me siguen ahí o están muy charlando? ¿No? ¿Sí? Jesús sabía su propósito, sabía perfectamente su propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, encontrar el propósito, porque si no, andamos sin rumbo, ¿sí? En Juan 8:14, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Amén. ¿Sabemos de dónde venimos? Amén. ¿Y hacia dónde vamos? Amén. Gloria a Dios. Dios nos viene hablando eso, ¿sí? No es casualidad, Dios nos viene hablando eso. Nos viene hablando que Él, en Efesios 2:10, nos habló de que Él nos preparó de antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en buenas obras que Él preparó de antemano, ¿sí? Entonces, ¿me siguen? Amén. ¿Es así o no es así? Tenemos que saber que Dios plantó un propósito para nuestra vida. Tenemos que conocer el propósito para que anduviésemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Si nosotros no sabemos el propósito, no sabemos para qué solamente venimos a la iglesia. Recuerda que Dios nos habló, no venimos simplemente a estar en este lugar y irnos para casa y venir y calentar una silla. No, hay un plan, hay un propósito. Sin importar la edad, sin importar nada, sabemos el propósito. Jesús a los 12 años estaba ¿dónde? Jesús a los 12 años, ¿dónde estaba? En los negocios del Padre, ¿sí? En los negocios del Padre. Y estaba con los fariseos, y los fariseos quedaban asombrados cómo Él hablaba de las cosas del Padre, ¿sí? Cómo Él hablaba, cómo Él le preguntaban cosas, ¿sí? En Lucas 2:49 habla de que Jesús a los 12 años ya sabía que tenía un plan, estaba en los negocios del Padre. En Juan 10:10 el propósito de Jesús es que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Amén. Amén. El propósito Jesús lo tenía claro. Nosotros tenemos que saber el propósito. Conocer el propósito de Dios para nuestra vida es la segunda característica de cómo pensaba o cómo piensa Jesús y cómo debemos de nosotros pensar. Tener identidad, primer punto, saber el propósito que tenemos en Dios, estar pensando como Cristo piensa. Amén. La 3, el número 3, la característica 3, dice, siempre sé que Dios está conmigo. Gloria a Dios. Amén. Siempre sé que Dios está conmigo. No importa lo que esté viviendo, no importa la situación, no importa la dificultad que yo esté viviendo. En todo tiempo Dios está conmigo. En todo tiempo, porque Él lo dijo, ¿sí? Estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Siempre, siempre, siempre sabemos que Dios está con nosotros en la característica de tener la mente de Cristo, ¿sí? En Juan 16:32 Jesús sabía que no estaba solo, ¿sí?
que Dios estaba con él, ¿sí? No estamos solos. Y cómo Jesús tenía esa manera de saber que no estaba solo. Bueno, tenía identidad, sabía para qué estaba en esta tierra, tenía el propósito. Y dice que Jesús, en el momento que fue a pedirle a su padre que si fuera por él posible, no pasara por esa copa, que no se hiciera su voluntad. Y en esa conversación dice, no, yo sé que no estoy solo, mi padre está conmigo. ¿Sí? Mi padre está conmigo. Él sabía que él no iba a estar solo. Entonces, una de las cosas para saber que no estamos solos, ¿cómo yo sé, por ejemplo, que no estoy solo cuando mi esposa está en casa? Primeramente porque ella anda por ahí, pero me da más seguridad cuando yo estoy conversando con ella. Amén. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No? Bueno, ¿cómo yo sé que tú estás conmigo? ¿Cómo? Podés estar aquí, pero ¿cómo afirmo que vos estás conmigo? Charlando, orando, hablando. Oración es hablar, ¿no? Estamos O buscar comunicados. con la mirada. ¿Eh? Buscarlo también, mirarlo. Pero a través de la oración Jesús sabía que el Padre estaba con él, porque él tomaba y se iba aparte y se iba a orar con el Padre. Entonces eso le daba certeza de que no estaba solo. Siempre el Padre estaba con él porque él lo iba a buscar. Entonces cuando nosotros oramos en todo tiempo, sabemos que el Padre está con nosotros, porque si no estaríamos tirando oración. Señor, tú sabes esto, Señor, tú sabes aquello. Siempre le damos con cosas, pero cuando tenemos una verdad, una relación con el Padre, tenemos identidad, sabemos el propósito y sabemos que no estamos solos. Amén. Amén. Esa es la tercera característica. Vamos a la cuarta. Voy más rápido, tengo gustándolo aquí, pero vamos rápido. Cuando aprendemos a pensar como Jesús, esta es la cuarta. Dejamos que Dios nos ayude a elegir las palabras, ¿sí? Dejamos que Dios nos ayude a elegir las palabras. Eso habla de sabiduría. Jesús no hablaba por su propia cuenta, hablaba lo que el Padre le decía. Esa era la discusión habitual cuando Jesús recorría la ciudad. ¿Sí? Venían los fariseos y le preguntaban, ¿y tú por qué dices esto? ¿De dónde hablas esto? Yo no hablo por mi propia cuenta, dice, hablo lo que el Padre me dice que hable. Amén. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, tener control de lo que pensamos, como hoy decía mi esposa, ¿sí? Dios nos va a demandar de lo que nosotros hablamos y de lo que pensamos, ¿sí? Porque lo que pensamos es lo que hablamos. Entonces, si nosotros pensamos mal, vamos a hablar mal. Y eso no es el pensamiento de Dios. Ahora, si tenemos la mente de Cristo, como Pablo afirma que nosotros tenemos la mente de Cristo, vamos a pensar como Él piensa y vamos a hablar lo que Él quiere que hablemos. Amén. Entonces, no seremos tan ligeros de hablar, sino que tendremos sabiduría y hablaremos como Dios quiera. ¿Sí? Amén. Jesús hablaba lo que el Padre le decía que hablara para hacerlo. Amén. Eso nos ayuda a pensar como Cristo. A ver si estoy pensando como Cristo, si tengo la mente de Cristo o puedo lograr tener la mente de Cristo. Vamos a decirlo así, ¿sí? ¿Podemos lograr tener la mente de Cristo? Bueno, si miramos realmente a nuestro ejemplo mayor, sí se puede. ¿Sí? Porque Cristo lo dijo. Pablo lo dijo, tenemos la mente de Cristo. Yo dije, ¿cómo puedo ser que yo tengo la mente de Cristo? ¿Por qué no pienso como piensa Cristo? Porque te estás alejando del pensamiento de Él. Entonces, cuando me alejo de las prioridades y lo quito a Él de lado y pongo otras cosas, ya no pienso como Él. Pienso según las cosas de acá abajo. ¿Sí? Entonces, cuando pienso como Cristo, sé que tengo identidad, sé quién soy, sé el propósito que tengo en Dios, sé que no estoy solo y sé que las palabras que voy a hablar vienen de parte del Padre y no son de mí. Amén. No son de mi carne, son del Espíritu de Dios que me está renovando constantemente según Efesios 4:23. Gloria a Dios. Entonces, esto es algo espectacular para guardarlo, aplicarlo lo más rápido posible. Se va de acá, se va para la casa o escuchó el video y dice, no puedo tener como la mente de Cristo.
Porque siempre me pasa algo, estoy mal, estoy triste, estoy preocupado, afanoso, me preocupo. Bueno, no estamos pensando como Él porque no tenemos la prioridad en nuestra vida de buscar su palabra diariamente. Entonces, si no buscamos su palabra diariamente y no miramos, no escudriñamos lo que dice Jesús o lo que Él dijo, nosotros no vamos a pensar como Él piensa y no tendremos la mente de Cristo. ¿Sí? Pero ahí está su palabra, para enseñarnos estas cosas. Amén. Para mostrarnos que sí se puede pensar como Cristo piensa. Sí se puede tener esa mente. Amén. Bien. El 5. No me preocupo por complacer a todo el mundo. ¿Sí? Yo dije, está durmiendo, ¿no? Señora, a mí no, con esas no me preocupo por complacer a todo el mundo. De hecho, Jesús no hizo eso. No se preocupó por complacer a todo el mundo. Él se preocupó por complacer al Padre. Amén. Por hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. Entonces, ¿cuánto nosotros estamos aprendiendo hoy? De tener esa seguridad, de no preocuparnos por complacer a todo el mundo, porque no vamos a poder complacer a todo el mundo, ¿sí? Es muy importante porque muchas veces mucha gente trata de complacer a todo el mundo, o sea, estar bien con aquel, estar bien con aquel, estar bien con aquella, estar bien con... No se puede, ¿sí? Porque ni siquiera Jesús lo hizo y ni siquiera Dios creo que pueda llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, muchos querían que lloviera y otros querían que no lloviera. ¿Sí o no? Cuando hay partidos, Juan, vos querés que gane Uruguay, ¿sí o no? Sí. O cuando jugaste ayer, querías ganar tú, ¿verdad? Querías que ganara el Juventud River. Pero del otro cuadro, querían que ganaran ellos. Y los dos le pedían a Dios que ganaran uno o el otro, ¿sí? Entonces a veces, en esas pequeñas cosas nos damos cuenta que no se puede complacer a todo el mundo. Ni siquiera Jesús no se preocupó. Nosotros no debemos de preocuparnos por complacer a todo el mundo. Tenemos que saber quiénes somos, cuál es el propósito, que no estamos solos, que las palabras que hablamos no son de nuestra parte, sino que vienen del Espíritu de Dios, porque el Espíritu renueva nuestra mente, ¿sí? Y el 5, no me preocupo por complacer a todo el mundo. Amén. Jesús nunca fue manipulado por la gente. En Juan 5:30 habla un poco de eso. No fue manipulado por la gente. Él hizo lo que el Padre le dijo que hiciera, ¿sí? Hablaba lo que el Padre le dijera. Aun cuando fue a la cruz, fue como cordero al matadero. No abrió su boca. Le decían cosas y él no respondía, calladito, ¿sí? Mateo 3:17, Jesús, vemos que Dios mismo le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿sí? Dios se complace. ¿Cómo se dice? Se complació, ¿sí? Por su Hijo, ¿sí? Jesús agradó al Padre porque iba haciendo los planes que Dios el Padre tenía planeado para él. Entonces, cuán importante es que nosotros nos metamos en la Biblia, nos metamos de lleno ahí y veamos qué Dios nos enseña a través de su palabra. Cómo Él nos enseña, cómo Él nos revela, cómo vemos a Jesús. Por eso dije, siempre me gustó observar a Jesús y ver cómo Él se movía, cómo Él hablaba, cómo Él predicaba, cómo Él enseñaba, cuál fue su ejemplo, ¿sí? Y que nosotros podamos hacer lo que Él hizo. Amén. Ahí tendremos la mente de Cristo. Ahí pensaremos como Él piensa. Ahí tendremos la mente de Cristo. Sabremos quiénes somos. Tendremos identidad, número 1, ¿sí? Número 2, conozco el propósito de Dios para mi vida. Número 3, siempre sé que Dios está conmigo. Número 4, dejemos que Dios nos ayude a elegir las palabras para hablar conforme a lo que Él nos dice que hablemos y no nos preocupemos por complacer a todo el mundo, ¿sí? Amén. Hagamos lo que el Padre nos manda hacer. Eso es tener la mente de Cristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Está de acuerdo, iglesia? Fue un invento que Jesús se le ocurrió decirme, ¿sí? Que me dijo, no pienses más como pensaba vos, Andrés. Pensá como yo. Y dije, gracias, Señor. Gracias. Tengo cosas que aprender. Y eso es lo lindo. Cosas que aprender. Y estamos aquí hasta que Él no venga a buscarnos, vamos a seguir aprendiendo, ¿sí? Amén. A tener la mente de Cristo. Así que empecemos a aplicarla, empecemos a buscar más de Dios, a tener más
más amor por Él, por su palabra, escuchar prédica, escuchar música, enfocarnos en las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén, iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, ¿sí? Y que sea Dios